Esto tiene que ver con qué va a pasar con el campo, qué va a pasar sobre todo con la liquidación de divisas de los agroexportadores. Recién contábamos lo que sucede cuando existe una brecha cambiaria tan pronunciada, que hasta el viernes estuvo cercana al 50%. Desde luego es un desincentivo a los agroexportadores para liquidar. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Carlos Echepare, analista, director del Canal Rural y sobre todo un conocedor del mundo agropecuario, a quien le vamos a preguntar qué va a pasar, qué cree que va a ser el campo a partir de este nuevo escenario. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar, ¿qué cree que Yo va lo, a pasar con el campo y estas nuevas medidas? ¿Qué van a hacer los exportadores? yo lo escuchaba recién el análisis que hace muy bueno de Mariano, donde decía que bueno, va a depender mucho de lo que hagan los agroexportadores, precisamente, él llamaba los ojeros. Los agroexportadores van a hacer lo que en definitiva decidan los productores, que son los que tienen la mercadería todavía guardada, en este caso estamos hablando de soja, maíz y algo de trigo, que van a seguir vendiendo, me imagino yo, como han vendido en el primer semestre, es decir, a medida que van necesitando recursos, van a seguir vendiendo. El tema es qué incentivos significan estas nuevas medidas para vender más, y la verdad es que ninguno. Todo lo contrario, en el corto plazo, si nos atenemos un poco a lo que también explicaba Mariano, lo que va a pasar es que el blend con el cual se compone el precio de los granos, 80% del dólar oficial y 20% del contado con liqui, que le da un tipo de cambio un poquito mejor que el dólar oficial, eso va a bajar, porque si baja el contado con liqui, evidentemente ese blend va a bajar. Y por lo tanto, si baja ese blend, la transformación de los dólares que recibe el exportador en pesos va a significar que al productor se le pague un poco menos en pesos de lo que se le venía pagando. Entonces acá la gran pregunta es, si le pagan menos al productor, ¿por qué el productor va a vender si no vendía antes? No hay ningún incentivo para que el productor venda más, todo lo contrario, lo que se está haciendo es, yo decía el fin de semana, medio en broma, medio en serio, formalizando la extracción que ya se le está haciendo a los productores. Tengan en cuenta ustedes que por ahí, en el corto plazo, el productor con esos pesos podría comprar un poquito más de dólares si tomamos la cotización MEP, que teóricamente también debería bajar. Pero lo que no hay que perder de vista es que con un mercado internacional que está bajando mucho y que sigue bajando, y a pesar de las advertencias que se le hizo a los productores de que esto iba a pasar, el productor no ha vendido. Entonces, o ha vendido dentro del ritmo normal de ventas, no se ha apresurado a vender. Y ahora entramos en el segundo Carlos, semestre claro. en donde Digo, vos esperás una en el dinámica segundo semestre similar a... tradicionalmente se vende menos. Claro, claro, claro. Pero digo, ya pasó el trimestre, el que se supone siempre el mejor, que es el segundo del año, pero digo, para ahora no esperás una dinámica demasiado diferente con estas medidas nuevas a la que venimos teniendo. Digamos, el productor vende exactamente lo que necesita para comprar algún insumo, para, por supuesto, sus gastos habituales, pero no más que eso. No, no más que eso. Probablemente en estos días tengamos un poquito más de liquidación porque vencen algunos compromisos que tienen los productores en el mes de julio, pero no más que eso. Acá la clave está si el gobierno, dentro de este paquete que está promoviendo por estos días, incluye también un nuevo acuerdo con los agroexportadores, que son los que manejan la billetera de los productores en realidad, que son los que fabrican los dólares, ¿no? Pero la billetera la manejan los agroexportadores, y si logra que con ese acuerdo los agroexportadores le adelanten liquidaciones. Ok. Lo mismo que hacía el gobierno anterior, nada nuevo, ¿no? Pero bueno, el gobierno anterior en algún momento le daba algunas ventajas a los exportadores para que liquidaran anticipadamente. Por supuesto, después que van a faltar esos dólares. Pero a lo mejor Claro. en el corto plazo el gobierno encuentra algún mecanismo por el cual conforme a los agroexportadores para que estos le adelanten recursos. De lo contrario, la verdad es que el panorama es sumamente complejo, porque no hay que olvidar además que el 20% de las exportaciones en dólares está quedando en otros niveles, no están ingresando. Hay 80% que ingresa, el 20% no. Entonces, si la alternativa que el gobierno encuentra es aumentar el blend, es decir, subir 70 a 30 para que no se caiga tanto el tipo de cambio que reciben los exportadores, evidentemente lo que está haciendo es dejando más dólares en el exterior. Yo creo que el gobierno se está enredando poco a poco en su propia receta y cada vez le va a costar más salir airoso. No nos olvidemos que en diciembre se produjo este achicamiento de todas las brechas después de la gran devaluación y 6 meses después estamos igual.
Aparte, a ver, una gran diferencia con el gobierno anterior es que antes los productores no podían financiarse, porque digo, las tasas estaban tan pero tan altas que financiarse era carísimo. Ahora, en lo que va del mes, se duplicó la demanda de crédito de los agroexportadores a partir de la medida del Central, donde ya no se le cobra una sobretasa al productor que no liquida, ¿no? Entonces están recibiendo plata tienen créditos a tasas negativas, tasas del 25% les dan los bancos porque dicen es mejor, es mucho más seguro prestarle a alguien del agro que a una pyme cualquiera, ¿no? Donde él tiene plata para pagarme. Y el gobierno no puede mover el blend porque ya el FMI, no hagas el blend. Entonces, moverlo encima y agrandar el blend sería ponerse súper en contra del fondo. Sí, por eso te decía, Mariano, que el gobierno se va enredando en sus propias normas. Lo que decís de la tasa de interés es muy importante. De hecho, durante abril, mayo, junio, si querés, muchos productores utilizaron crédito para no vender. Crédito barato para no vender, para guardarse la mercadería. Y esa mercadería que está guardada, independientemente que hay que tener claro que la mercadería es del productor y él la va vendiendo en función de sus necesidades, siempre lo ha hecho así. Y siempre, por más que vos le des otras alternativas, el productor conoce de su producto y entonces está mucho más tranquilo quedándose con el producto cuando no tiene necesidades, excepto que vos le ofrezcas una alternativa fácil de acceder y que significa un nivel de inversión sin mayor riesgo. Si no, prefiere quedarse con la mercadería. Si vos mirás los precios de la soja en los últimos 6 meses, o del trigo, del maíz, ha perdido entre el 20 y el 40% en el mercado internacional. Y aún así el productor sigue prefiriendo, en los casos que puede hacerlo, quedarse con la mercadería porque siente que es su forma de protegerse. Y a eso sumale que el gobierno en realidad no es muy claro en su mensaje. Si a vos te dicen que en algún momento vas a eliminar el cepo, que en algún momento le vas a bajar los derechos de exportación, que en algún momento vas a unificar el tipo de cambio, y tenés posibilidades de esperar, porque eso teóricamente te va a beneficiar, y vos esperás, y por otro lado te dicen vendeme, y es medio contradictorio el discurso, más allá de que está claro que el campo es un sector que ha apoyado mucho a este gobierno, a lo mejor no sé si por convicción o por tener miedo a lo que había antes, pero la realidad es que hasta ahora medidas en favor de los productores no ha tomado absolutamente ninguna. Está claro, Carlos, que en este momento el incentivo es, tal como explicás, es a seguir esperando. Ahora, hablando de los mensajes que da el gobierno, también más allá de los números, el gobierno le dio otro mensaje hace unos días al campo, cambió al secretario de Agricultura, le pidió la renuncia a Fernando Vilela. ¿Qué es lo que pasó y por qué se fue Fernando Vilela? Bueno, vamos por partes. Yo creo que Fernando llegó al cargo medio por la ventana, ¿no? En su momento. Pensemos que en la segunda vuelta, cuando Milei accede a la segunda vuelta, no tenía ningún referente del sector agropecuario. Siempre preguntamos, che, ¿y del campo quién está? Y no había nadie, y no había nadie. Entonces, por diferentes razones, se le acerca a Fernando Vilela, que había hecho en su momento un plan para otro candidato. Bueno, lo que sea, y sonaba bien en el sector que fuera Fernando Vilela el referente de Milei. Fernando tiene una visión académica del sector, por ahí no tiene tanto contacto con los productores, y esto fue generando también algunas rispideces, no solo con el equipo económico al cual él no pertenecía, sino también con sectores de la producción. Eh, Me parece que lo que pasó por estos días fue que el gobierno tenía en mente esto que está haciendo, y en definitiva necesitaba a alguien mucho más cercano a Caputo, que es el caso del nuevo secretario, que es Iraeta, que de alguna manera estaba interviniendo ya en el ministerio, que es hombre de Juan Paso, que es su cuñado, que es el hombre de Caputo en el área agropecuaria, no era Vilela. Y en definitiva lo que hicieron con Vilela fue, bueno, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ahora, aprovecharon que Vilela no tenía buena relación con las entidades de productores, eso también les vino bien. Y las entidades de productores, quién sabe, pensaron que con alguien que se supone que es más cercano a la producción, como podría ser Iraeta, algunas cosas iban a cambiar. Pero las primeras señales que está dando el gobierno y a través de la política que se viene implementando en materia cambiaria son que van a seguir los derechos de exportación y que el productor va a recibir cada vez menos, por lo cual tiene que prepararse para un contexto muy, muy complicado porque, además de todo, tiene un contexto internacional muy malo. ¿Qué espera el productor? Digo, ¿qué prevé? ¿Prevé que haya en algún momento una devaluación del tipo de cambio oficial? Digo, ¿hasta cuándo va a esperar, ¿no? A ver, acá hay otra cosa, Mariano, que hay que tener claro, y lo vimos en la devaluación de diciembre.
La devaluación no le soluciona los problemas a los productores. Una cosa es devaluación y otra cosa para el productor es unificación cambiaria. Si tenemos un solo tipo de cambio, ahí la cosa se modifica, pero en tanto y en cuanto sea solo devaluación, no te olvides que en diciembre el productor agropecuario venía con un blend, ¿te acordás? 50 y 50, que le permitía tener un tipo de cambio mucho más alto que los 350, 360, que era el dólar oficial. Por lo tanto, el impacto de la devaluación de aquel momento significó que en los precios solo mejoraron un 10, un 15%. Cuando tenías, en pesos estamos hablando, cuando tenías, por otro lado, tuviste un incremento de costos muy superiores. Mirá el gasoil solamente, que ha crecido mucho más del 100%. Entonces, el impacto de una devaluación en los precios al productor no es tan significativo, porque le impacta mucho más también en los costos. Lo que el productor realmente espera, es el productor que hace bien los números, es una baja en la presión impositiva. Es decir, si vos le sacás los derechos de exportación, ahí la cosa cambia. Si vos le unificás el tipo de cambio, ahí la cosa cambia. Y si no, la otra alternativa, que ustedes son bastante más jóvenes que yo, pero no se acuerdan, en la década del 90, pre-convertibilidad, algo parecido a lo que tenemos hoy, lo que Menem dispuso fue que el sector productor pudiera cobrar y vender, cobrar su venta en dólares. Es decir, al exportador no se le exigía ir al Banco Central a liquidar, sino que se le decía, bueno, con los dólares que traes, pagale al productor en dólares. Y eso automáticamente eliminó todas las distorsiones. Aún con derechos de exportación, si se impusiera este sistema, la cosa cambiaría mucho. Porque ahora, el productor lo Carlos, que quiere ¿hay es alguna de esas medidas? Y sabe que la única... Digo, ¿hay alguna de esas medidas que te parezca cercana? Perdóname, Fernando. Mirá, yo pensé que muchas de estas cosas que estamos hablando hoy se iban a hacer en diciembre, porque esa era la promesa, pero a medida que transcurre el tiempo y vemos lo que el gobierno va haciendo, es por eso que te digo, se va enredando cada vez más. Creo que cada vez le va a ser más difícil salir en favor del sector productivo, que es lo que debería ocurrir, ¿no? Es decir, cuando vos mirás los números de la campaña futura, la 24-25, ningún grano tiene rentabilidad en este momento. Bien. Lo que no quiere decir que no se vaya a producir, que son cosas totalmente distintas, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por este contacto.